Bienvenido a Través de la Biblia con Les Felden, una caminata de 30 minutos a través de las Escrituras, enseñando verdades bíblicas profundas que cambian la vida de las personas. Ahora, aquí está su presentador, Les Felden. Y buenas noches una vez más, y continuaremos justo donde lo dejamos, y confío en que ustedes, las personas en televisión, si ven de semana en semana, están acostumbrados a escuchar eso, porque eso es todo lo que estamos haciendo. Estamos comenzando en Génesis, y simplemente vamos a recorrer la Biblia cronológicamente, o capítulo por capítulo, y con suerte, si el Señor lo permite, iremos de principio a fin a lo largo del tiempo. Ahora si regresan conmigo una vez más a Génesis capítulo 12 y retomando el contexto de una sociedad pagana, sabemos, como estudiamos hace unas semanas, que incluso el padre de Abraham o Abraham Taré servía otros dioses, y si saben algo sobre las historias de su Antiguo Testamento, recordarán que cuando Jacob regresaba con sus esposas y sus hijos, de repente su suegro Labán vino persiguiéndolos. ¿Recuerdan eso? ¿Y de qué estaba tan molesto? Oh, sus hijas habían traído sus dioses con ellas. D-I-O-S. Y así, incluso en ese punto avanzado de la vida de Jacob, incluso sus esposas todavía se aferraban a sus ídolos, incluso los parientes de Abraham. Taré y Jacob seguían inmersos en la idolatría, a pesar de que no eran parte de las tribus cananeas ni nada por el estilo, pero todos, y yo quiero que la gente entienda que para cuando llegamos a Génesis 12, todos son idólatras. No hay conocimiento del verdadero Dios en absoluto, y en ese conjunto de circunstancias, Dios ve el corazón de este hombre, Abraham, que era fértil, que estaba abierto, y así Dios se revela a él en un lenguaje bastante simple. Y todo lo que dice ahora, si están abiertos a su Biblia, a Génesis 12, lo veremos una vez más, donde en el versículo 1 el Señor había dicho, recuerden que eso fue en el capítulo 11, que Abraham debía salir de ese país, de tu parentela, de la casa de tu padre, a una tierra, anota esa palabra, a una tierra que te mostraré, y luego aquí está el pacto. Haré de ti una gran, subraya la siguiente palabra, nación, te bendeciré y haré grande tu nombre y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan, subraya eso si no lo has hecho antes. Y maldeciré a quien te maldiga. Ahora esto es Dios hablando. Esta es la palabra de Dios y no puede retractarse de ello. Y sabemos que a lo largo de los últimos 4000 años esto ha sido cierto hasta el final, punto y coma. Cualquier nación, cualquier imperio que se ha opuesto a la nación de Israel ha visto su propia desaparición. Puedes comenzar con Babilonia, puedes continuar con los medos y los persas, los griegos, los romanos. Y ahora, en la historia moderna, puedes mencionar a personajes como Napoleón, Bismarck, Gran Bretaña, Francia. Todos han apuñalado a la pequeña nación de Israel por la espalda políticamente, económicamente, y no pasa mucho tiempo hasta que caen. Y así esta palabra es segura. Es verdad que cualquier nación que bendiga a Israel será bendecida por Dios. Cualquier nación que maldiga a Israel será maldecida por Dios. ¿Cuántos judíos conoces que amen a Israel? Ninguno. Solo he conocido a uno en toda mi vida. Era un joven caballero en servicio y ni siquiera sabía que era judío. Pero amo a la nación de Israel simplemente porque la Biblia dice que lo haga. Ellos son su pueblo de pacto, y una vez que entendamos lo que vamos a mostrar en las próximas semanas, creo que estarás de acuerdo conmigo que es una bendición, de hecho, entender cómo Dios ha usado a este pequeño, y son tan pequeños. Quiero que recuerdes que a lo largo de los años, la nación de Israel nunca ha sido más de 15 o 16 millones en total, y eso es aproximadamente lo que son hoy
A lo largo de la antigüedad solo eran alrededor de 5 a 10 millones. Ahora no son muchas personas cuando se trata de naciones, pero aún así esta es la pequeña nación de Dios. Personas que Dios ha considerado apropiado separar para sí mismo y les da este pacto. Ahora no lo terminamos del todo. Regresen al versículo 3 donde dice, y en ti es a través de Abraham, a través de Abraham, que todas las familias de la tierra serán bendecidas. Ahora sé que habrá algunas personas que estarán en desacuerdo violento conmigo cuando señale que en este momento, desde el punto de vista de Abraham, no necesariamente desde el de Dios, pero desde el punto de vista de Abraham, esto es lo que él vio, que Dios iba a usar a la nación de Israel para volver a la corriente principal de las naciones del mundo y traerles un conocimiento de sí mismo. Ahora, Abraham no tenía una visión completa de la cruz como la conocemos. Hemos obtenido eso de nuestro Nuevo Testamento, pero es cierto que el Antiguo Testamento está lleno de declaraciones proféticas de que Cristo moriría. El Salmo dice que sería enterrado. Él resucitaría, ascendería a la diestra del Padre, Antiguo Testamento. Pero Abraham aquí ciertamente no sabía eso. Abraham solo entendía que Dios le estaba prometiendo una posteridad que en algún momento del futuro sería utilizada por Dios para llevar el conocimiento del Dios de Abraham a las masas de la humanidad. Ahora voy a dejar esto en la pizarra y espero que aún podamos ver la mitad inferior. Ahora, latentes o dormantes, dentro de este pacto abrahámico hay 3 categorías que me gustaría que siempre recordaras. Número 1, Él le está prometiendo a Abraham que de él surgirá una nación de personas. Ahora, no necesariamente. Tiene que significar 200, 250 millones de personas como pensamos en las naciones hoy, pero serán un grupo de personas que tienen un carácter nacionalista. Incluso los voy a calificar como una raza de personas apartada. Ahora, incluso muchos judíos hoy no parecen darse cuenta de que ser judío no es solo abrazar una cierta religión. Un judío, ante todo, es una raza única de personas. Y a esas personas Dios les dio una religión única. No me gusta la palabra, pero no puedo pensar en una mejor. Cuando les dio la ley, pero no era el cumplimiento de la ley, no era ese sistema particular de adoración lo que los hacía judíos, era su nacimiento, era su linaje. Ahora, estamos viviendo en un Medio Oriente que es un caldero, ¿verdad? Todo el Medio Oriente, y no ha terminado ni de lejos. Y aquí está la razón por la que creo que es tan emocionante enseñar especialmente este pacto abrahámico. Todo el lío en el Medio Oriente comenzó con ese hombre. ¿Te das cuenta de eso? Todas las personas de Oriente Medio están intrínsecamente conectadas a este hombre. Y todos los problemas presentes en el Medio Oriente esta noche tienen sus raíces en este hombre. Número 1, los sirios, que no son árabes. Los sirios no son per se hijos de Abraham. Pero Jacob e Isaac obtuvieron a sus esposas de los sirios, que recuerden eran los descendientes del otro hermano de Abraham y su padre, Nahor. Y Labán, de quien Jacob obtuvo a sus 2 esposas, eran sirias, pero eran parientes de Abraham allá atrás, ya que salieron de Ur de los caldeos. Entonces, cuando Abraham comenzó a tener a su primer hijo, Ismael, y recuerdan la historia, y llegaremos a ella en las próximas semanas. ¿Quiénes son las personas que vienen de Ismael? Bueno, su gente árabe, y hay otro segmento de árabes que provienen del otro hijo de Jacob, quiero decir de Isaac, el hermano de Jacob, Esaú. Todos vienen de Abraham. Y luego verás, a medida que avanzas en el relato del Antiguo Testamento, que incluso Lot, un sobrino de Abraham,
tiene hijos con sus 2 hijas después de la caída de Sodoma y Gomorra. Ellos también se convierten en parte del mundo árabe. Son los que en el Antiguo Testamento se mencionan como moabitas y amonitas y algunos de esos. Así que todo su hervidero de Medio Oriente se remonta a este único hombre, Abraham. Ahora, por supuesto, no es que Dios se equivocara, por así decirlo, sino que Dios permitió que la raza humana operara bajo su libre albedrío. Todas estas cosas comenzaron a suceder. Por ejemplo, Ismael, el padre del pueblo árabe que ha sido una espina en el costado de los judíos desde tiempos inmemoriales. Regresas a los libros de Esdras y Nehemías, léelo con atención. Y mientras intentaban reconstruir el templo y la muralla, se dice que tenían que construir con una paleta en una mano y una espada en la otra. Bueno, ¿quién se oponía a ellos? Los árabes. Y esta noche, la mayoría del pueblo estadounidense, y creo que demasiadas personas, incluso en nuestro gobierno, simplemente no pueden comprender que todos estos pueblos árabes tienen una relación de sangre con su archienemigo, Israel, y viceversa. Pero lo que tenemos que darnos cuenta a partir de las Escrituras es que, aunque todas estas personas tienen un pariente o una relación de sangre con Abraham, solo la línea del pacto que viene a través de Isaac y Jacob es la que Dios va a usar en este pequeño, llamémoslo un pequeño arroyo de agua fresca que sale de este viejo, contaminado y sucio río de la humanidad. Déjame poner esto aquí. Están sumidos en la idolatría. Y ahora este pequeño arroyo de agua fresca, Dios va a purificar con la idea de devolverlo a este viejo río contaminado y mediante una química milagrosa de Dios mismo, Él podría purificar. Está bien, así que en este pacto de Abraham hay una promesa de una nación y no puedes tener una nación de personas a menos que tienen que tener tierra para vivir, tienen que tener un área geográfica. Así que Dios les va a prometer un pedazo de la superficie de esta vieja tierra, la tierra. Ahora, si pones a las personas dentro de un área geográfica, ¿qué tienen que tener? Tienen que tener un gobierno. Y así, esa va a ser la tercera parte de este pacto, que van a tener que tener un gobierno. Ahora, lo que queremos hacer en estos próximos momentos, tanto como tengamos o durante las próximas 2 horas y media, vamos a seguir a través de las Escrituras cómo de hecho Dios está prometiendo una y otra vez que estas personas van a convertirse en una nación, viviendo en una tierra designada y con un futuro gobierno que está más allá de la comprensión humana. Y este gobierno sería cuando Dios mismo sería su rey. Ahora, ¿cómo llamamos a esa persona? Mesías. La otra palabra, vamos un poco más lejos. El griego es Cristo. Mesías y Cristo son sinónimos. Cuando hablas de Jesús el Cristo, en realidad estás diciendo Jesús el Mesías. No hay diferencia en la terminología. Bien, ahora busquemos algunas escrituras. Gira conmigo al capítulo 15 de Génesis. Y volveremos y tomaremos estos más o menos verso por verso en las próximas semanas. Pero por ahora, simplemente establezcamos el hecho de que, de hecho, cuando Dios hizo este pacto con Abraham, les prometió ser una nación. Tomemos eso primero, no la tierra, sino la nación. Génesis 15, bajemos al verso 2. Y todas estas cosas resaltan cuán humanos eran todos estos patriarcas. Ahora incluso Abraham, como hemos aprendido a lo largo de los años, ¿no era él el gran hombre de fe? Su nombre es, como decía el pacto, conocido en todo el mundo. Y de hecho, probablemente no hay un nombre tan conocido como Abraham en ninguna parte. Él es conocido en todas partes.
Y aquí está lo que Dios dice en el verso 2, o Abraham lo hace primero. Y él dijo, Señor Dios, ¿qué me darás viendo que voy sin hijos? Veo cuán humano es. Ahora quieres recordar que es un hombre de 80 plus. Y Dios promete una posteridad. ¿Cómo puedes tener personas si ni siquiera tienes ese primer hijo? Y así, él está siendo muy humano. Y dijo, ahora Señor, ¿cómo puedes hacer una promesa así cuando estoy sin hijos? Tengo que usar al que está en mi casa. Ahora sigamos leyendo. Señor, ¿qué me darás viendo que voy sin hijos? Y el mayordomo o el administrador de mi propiedad o de su negocio es Eleazar de Damasco. Versículo 3, y Abraham dijo, he aquí, a mí no me has dado semilla, ni hijo. Y he aquí, uno nacido en mi casa es mi heredero. De hecho, me gusta calificarlo, mi único heredero. ¿A quién se refiere? A Lot. Ve, su sobrino. Es lo único que tengo. Es el pariente más cercano. Él es el único en quien realmente puedo confiar. Versículo 4. Y he aquí, la palabra del Señor vino a él, diciendo, este no será tu heredero, no Lot. No estoy hablando de él. Pero él, de tu propio ser más íntimo, será tu heredero. Y ahora Dios lo saca en el verso 5 y dice, ahora mira hacia el cielo y cuenta las estrellas, si puedes numerarlas. Y por supuesto, no pudo, ¿verdad? Y le dijo, así, ¿será tu simiente o tu descendencia? Bueno, eso debió ser asombroso para un anciano ya bien entrado en años, su esposa igual de anciana, y nunca habían tenido un hijo. Mira hacia arriba y ve una estrella, y me quieres decir que voy a ser el comienzo de tantas personas. Dios dice, sí, lo eres, Abraham, está bien, sigamos. Verso 6, y él, ¿cuál es la palabra? Creyó y creyó en el Señor. En otras palabras, lo que dijo, y él, el Señor, se lo contó porque justicia. Ahora tenemos que ir al Nuevo Testamento un segundo. No tenía la intención de hacer esto. Pero regresa conmigo a Romanos, porque a medida que avanzamos por el Antiguo Testamento, creo que la única manera de comprender realmente todo lo que está sucediendo es ver que todo está ocurriendo con el propósito de hacer una lección o una ilustración del Nuevo Testamento. Romanos capítulo 4. Romanos capítulo 4, versículo 1. ¿Qué diremos entonces? Que Abraham, nuestro padre según la carne, ha hallado. Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, o podría presumir, podría jactarse, pero nunca ante Dios. Oh, podría contar a todos sus compañeros, solo mira lo que he hecho para merecer el favor de Dios. ¿Sabes? Digo a mis clases, hace sonreír a la gente, pero no lo digo para ser gracioso. Lo digo con toda la sinceridad de mi corazón. ¿Puedes imaginar cómo sería el cielo si tuviéramos que escuchar a todos contar lo que hicieron para llegar allí? Oh, sería el lugar más aburrido que hayas soñado. Si cada vez que giras tuvieras que dejar que alguien más te contara lo que hizo para llegar allí. Oh, pero no va a ser así. Ninguno de nosotros podrá jactarse de lo que hicimos para merecer el cielo, ni siquiera Abraham. Sigue leyendo, versículo 3. Pero, ¿qué dice la Escritura? No alguna denominación, no algún grupo eclesiástico, pero, ¿qué dice la Escritura? Y esto es todo en lo que podemos basarnos. Y la Escritura dice, Abraham, ¿qué creyó a Dios? ¿Y qué hizo Dios? A cambio, se lo contó por justicia. Ahora, no hay obras en absoluto en creer, ¿verdad? Tenemos que usar la mente, si quieres llamar a eso trabajo. Pero no hay nada que podamos hacer físicamente para merecer algo así de Dios. Pero como Abraham, lo único que Dios busca es nuestra fe, nuestra creencia. Ahora no soy un maestro fácil de creer, no me suscribo a eso. Sé que has estado conmigo a lo largo de los años, lo sabes. Pero para la persona que honestamente, completamente, con todo su corazón, cree
y confía en lo que Dios dice. Dios hace lo mismo por nosotros que hizo con Abraham. Ahora, este es probablemente un buen lugar para señalar. He tenido personas que se me acercan después de clase y dicen, bueno, Les, cuando nos convertimos en cristianos, nos convertimos en judíos. ¿Y sabes lo que siempre digo? Oye, he sido cristiano durante mucho tiempo. ¿Te parezco uno? ¿Te pareces a uno? Nunca he visto a nadie que lo hiciera. Y dirán, no, bueno, yo dije, si te convertiste en judío cuando fuiste salvado, entonces inmediatamente habrías obtenido el cabello negro de un judío, sus ojos oscuros, su nariz grande y otras cosas que vienen con ser judío. Pero yo dije, no lo has hecho. Bueno, alguien me dijo que tan pronto como me convertí en cristiano, me convertí en judío. No, no te conviertes en judío. Ahora, espiritualmente, entramos en esa posición con Cristo que Israel disfrutó como nación. Te concedo eso. Es algo posicional, pero no te conviertes físicamente en judío en la salvación. Pero sí tenemos una afinidad con este hombre, Abraham. ¿Y qué es eso? Bueno, ahora si recuerdas, a lo largo del Antiguo Testamento, nadie entró en una relación de salvación con Dios aparte de algún tipo de obras. Traían un sacrificio, adoraban en el templo y todas estas otras cosas. Cierto, se basaba en su fe primero y ante todo, pero no era fe más nada como les enseño esta noche. Era fe más, tráeme ese sacrificio. Y para dejar eso claro, siempre tengo que preguntar a mis clases si alguien en esa economía del Antiguo Testamento, ya fuera bajo la ley o antes de la ley, hubiera intentado decirle a Dios, ahora mira, Señor, sé que he pecado, pero no veo ninguna necesidad de ir a buscar mi mejor cordero y traértelo. ¿Ese hombre fue aceptado? No, tenía que seguir su fe con las obras que se requerían. Abraham no hizo tal cosa. Todas las referencias a la fe salvadora de Abraham son que él, ¿qué? Creyó más nada. Ahora, ahí es donde tenemos una conexión con el hombre Abraham, ya que nosotros también, en esta era de gracia, somos traídos a una relación con Dios como Abraham lo fue, por fe, y solo por fe, al ser obedientes a lo que Dios dijo. Así que si quieres conectarte mentalmente con Abraham, esa es la única manera de hacerlo. Así como él fue traído a una relación por fe y solo por fe, así soy yo. Y ahí es donde tiene que detenerse, porque no nos convertimos físicamente en un hijo de Abraham en la carne. Pero está bien, versículo 3. Nuevamente en Romanos 4, para que tengamos esto completamente claro. Porque ¿qué dice la Escritura? Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia ahora a aquel que trabaja. Y recuerda, todas las cosas que tantas personas piensan que tenemos que hacer hoy para merecer el favor de Dios son obras. Y las obras son cualquier cosa que podamos hacer simplemente diciendo, hey, supongo que haré esto o supongo que haré aquello. Supongo que iré a unirme a esa iglesia. Supongo que iré a bautizarme. Mira, esas son todas cosas que podemos hacer en la carne, pero la fe es algo más allá de la carne. Ahora baja al versículo 5. Pero a aquel que trabaja, ¿cuál es la siguiente palabra? No. Ahora, por supuesto, uso la antigua versión del rey Jacobo. Lo siento por aquellos de ustedes que tienen traducciones más nuevas, pero entenderán el significado. Pero a aquel que no trabaja, pero ¿cuál es la siguiente palabra otra vez? Cree. ¿Ves eso? Pero cree en aquel que justifica a qué tipo de personas. Oh, eso sorprende a la gente. Siempre puedo pensar en años pasados en un hombre en particular que literalmente había caído en desgracia y había llegado al fondo donde él mismo lo denominó impío. Dios estaba tan lejos de él que finalmente, en desesperación, gritó una noche y dijo, Dios, si estás ahí, sálvame. Pero ves, eso es lo que le había dicho antes. La única persona que Dios puede salvar es la que dice, soy impío.
Y esa es la única persona que Dios puede salvar hoy en día. Y míralo de nuevo, pero a aquel que justifica al impío, ¿cuál es la siguiente palabra? Su fe, no sus obras, su fe. Se le cuenta como justicia. Está bien, ahora volvamos rápidamente a Génesis. Ni siquiera vamos a terminar nuestras referencias aquí sobre la parte de la nación, pero al menos encontremos un par de ellas. Génesis 15. Acabamos de ver que va a tener personas siguiéndolo tan numerosas como las estrellas del cielo. Ahora, si vienes al capítulo 46 de Génesis, Génesis 46. Ahora ya hemos pasado más claramente por las vidas de Abraham, Isaac y Jacob, y José, recientemente, se ha convertido en el hombre principal en Egipto. Y recuerdas el relato de los 7 años de hambre y los 7 años buenos, y ahora hay grano en Egipto. José está a cargo de eso. Y Jacob, el viejo patriarca padre, ahora anhela estar allí en Egipto. Ahora, en nuestro momento de cierre, mira lo que dice. Dios le dijo a Jacob: yo soy Dios, el Dios de tu padre. No temas descender a Egipto, porque allí haré de ti que una gran nación. Ahora, muchas personas no entienden de dónde proviene la nación de Israel, pero surgió como resultado de que José, al ser rechazado por sus hermanos, termina en Egipto. Dios lo bendice, y él puede romper la hambruna para su familia en Israel, y ellos descienden a Egipto, unas 70 almas, y durante los próximos 400 años estarán en Egipto. Y en ese periodo de tiempo, Israel se convierte en una nación de personas. Ahora, en esos 400 y tantos años, pasan de unas 70 almas, 72 creo, a cuando Moisés los guiará en esa noche de la Pascua, habrá entre 3 y 7 millones de personas, sin contar la multitud mixta que vino con ellos. Así que siempre recuerda que la nación de Israel se convirtió en una nación de personas mientras estaban en esclavitud en Egipto. Y por eso, antes de que se fueran, ¿qué requirió José? Algún día Dios te llevará de regreso a nuestra tierra natal, a Canaán, y cuando vayas, sea cuando sea, asegúrate de hacer ¿qué? Llevar mis huesos contigo. Ahora, de nuevo, alguien le había transmitido a José que el día llegaría cuando Dios sacaría a esas personas de Egipto y las pondría de regreso en su propia tierra. Ahora, la próxima semana, veremos algunas referencias sobre la tierra. Gracias por ver A Través de la Biblia con Les Feldick. A Través de la Biblia es un ministerio apoyado por socios. Si este programa ha sido de ayuda para tu estudio de las Escrituras y te gustaría que otros disfrutaran de la enseñanza, tu apoyo sería muy apreciado. Escríbenos a Les Feldick Ministers, Ruta 1, Caja 760, Quinta, Oklahoma, 74552. O llama al 1-800-369-7856. Recuerda, todos los programas están disponibles en forma impresa, en casete de audio y en cinta de video. Sintonizar A Través de la Biblia con Les Feldick la próxima vez.